Muy buenas tardes a todos los estudiantes del sexto grado. En esta oportunidad venimos a trabajar la programación semanal de la semana 22, día 3. Nuestra institución educativa, nuestra área Ciencia y Tecnología, tema, explicamos cómo se producen las estaciones del año, parte 2, nuestra fecha 2 de septiembre del 2020. Nuestras normas de convivencia en clase, de sexto grado, que se van a establecer y luego se van a evaluar si hemos cumplido con cada una de ellas. Nuestros recursos que vamos a necesitar es la lectura que nos proporciona el Minedu, por qué se producen las estaciones, parte 2, son 3 hojas en la sesión de recursos. Y nuestros útiles que necesitamos ya para terminar nuestra actividad del día de hoy. Para el desarrollo de la actividad vamos a tener que en los días anteriores estudiaste el origen de las estaciones, lo que te sirvió para conocer más sobre ellas y has leído también sobre su influencia en la vida de los seres humanos. En esta oportunidad continuarás investigando para explicar científicamente cómo es que debido a la forma en que llega la radiación solar se producen las estaciones y asimismo cómo esta energía se distribuye sobre la Tierra dando lugar a las zonas climáticas. Tenemos la radiación infrarroja, la radiación visible y la radiación ultravioleta. Bien, ¿cuál es nuestra meta hoy día? Explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra, explicar que las zonas climáticas se deben a la distribución de la energía solar sobre la corteza terrestre. Para empezar, ya conoces cómo se forman las estaciones, sabes sus nombres y en qué meses del año se presentan. Las estaciones están relacionadas con los climas, tanto así que muchos confunden estación con clima. Por ejemplo, en la estación de verano en nuestro país, que se presenta entre los meses de enero a marzo, es soleado en la costa, pero en la sierra y en la selva llueve torrencialmente. La temperatura varía durante el día, hace calor mientras está soleado y frío cuando llueve, etc. Y es que tanto la temperatura como la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones en forma de lluvia, la nieve, el granizo, hasta las descargas eléctricas, son todas manifestaciones del clima que se originan en la atmósfera y la energía que da origen a la radiación solar que impacta como luz y calor. De acuerdo con lo anterior, haz un ejercicio de memoria y reflexión. Escribe unas ideas acerca de cómo es el clima en el lugar donde vives. Anótalas en tu cuaderno o en hojas de reuso. No olvides que la idea del clima está en las manifestaciones que se producen en lapsos largos de tiempo, no en el día porque eso es tiempo atmosférico. Bien, hasta aquí ya tienes una idea acerca de qué son y por qué se forman las estaciones. También has empezado a reflexionar sobre los climas que están asociados a estas. Recuerda que si tienes dudas, pregunta a tus familiares al respecto, así podrás completar tus ideas. Después de la reflexión anterior y de responder a la pregunta que te hemos planteado, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reuso la pregunta de investigación de hoy. ¿De qué manera se relaciona la radiación solar con los climas? Ahora escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Anota al lado de cada respuesta una idea con la que puedas fundamentar. Ordenas tus ideas siempre antes de escribir. Bien, tus ideas son muy interesantes, sin embargo recuerda que esta respuesta es tu hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar más para dar una respuesta basada en investigación científica, con argumentos apoyados o sustentados en evidencias. Tu plan para responder a la pregunta de investigación. A fin de que puedas dar una respuesta fundada en la ciencia, elabora un plan sencillo para hacer una investigación. Te recuerdo que el trabajo que vienes haciendo hasta ahora está basado en documentos científicos que te permiten dar respuesta a las preguntas de investigación. Es decir, es una investigación documental. Escribe tu plan en tu cuaderno. Recuerda que lo básico de un plan de investigación tiene varios elementos. Y esto para este caso está relacionado con documentos y estos pasos son. Bien, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a elaborar un pequeño plan y este plan tiene unos pasos que son los siguientes, los elementos que tiene un plan de investigación. Una lista de acciones a realizar para responder a la pregunta, presentada según el orden de prioridad, qué harás primero, qué harás después, etcétera, de manera que al realizarlas puedas obtener ideas e información que necesitas para responder científicamente a la pregunta. Una lista de materiales o recursos que necesitarás, en este caso documentos,
que pueden estar impresos y ser encontrados en bibliotecas, centros de documentación, libros digitales, etc. Si elegiste una lectura para tu documental, recuerda que la información que obtengas de esta fuente debe ser confiable. Anota los 3 criterios de confiabilidad que ya te presentamos anteriormente y cuando ejecutes tu plan sabes que debes colocar una marca si la información obtenida los cumple. Bueno, acá tenemos 3 criterios. El primero, el autor del texto, video o entrevistado pertenece a una entidad de prestigio académico, puede ser una universidad o gobierno o empresa. El criterio número 2, el autor es citado en libros, estudios de investigaciones o tesis universitaria. El criterio número 3, la información ha sido publicada en un artículo de internet o una revista de divulgación científica, en un libro académico universitario dirigido a especialistas del tema u otro medio. Bien, a leer por qué se producen las estaciones, parte 2. Este texto ha sido proporcionado por el Minedu. Yo aquí he traído lo más importante que he podido rescatar, pero ustedes tienen que leer las 3 hojas que nos proporciona y sacar la información que es más relevante para ustedes. Bien, vivimos en un mundo donde hay una gran biodiversidad, es decir, formas de vida diversas. Animales y plantas existen y se relacionan de diferentes maneras. Se complementan, se ayudan mutuamente, aunque casi sin saberlo, para que todos, como especie, puedan seguir existiendo. ¿A qué debemos esta enorme variedad? Pues al propio planeta, debido a su forma parecida a una esfera achatada, ya que es accidentada con muchas elevaciones, como colinas y montañas. Además, por algo fundamental como es tener su eje inclinado, lo cual genera que los rayos del sol no lleguen a toda la superficie por igual. Es por ello que tenemos diversos climas distribuidos en las denominadas zonas climáticas, que presentan sus propias características y donde los seres vivos se han adaptado mediante estrategias que son únicas en cada especie. Seguimos comprendiendo. Bueno, la pregunta, ¿cómo impactan los rayos solares en la Tierra? Pues lo hacen de diferentes formas y se debe a los movimientos que realiza la Tierra. Por ejemplo, tenemos el de rotación, que consiste en un movimiento giratorio sobre su eje, en dirección de oeste a este, y cuyo efecto es la existencia del día y la noche. Este movimiento se realiza en 23 horas y 56 minutos. Tenemos el de traslación, que consiste en dar la vuelta alrededor del Sol en 365 días, 5 horas y 57 minutos. Durante ese tiempo hay 4 días que serán muy especiales. Lo vamos a ver más adelante. La precesión, que consiste en que su eje gira muy lentamente y casi no se percibe, y que se realiza durante el movimiento de traslación. Este movimiento es debido a la atracción gravitacional del Sol, la Luna, y aunque con menos fuerza de los planetas, este movimiento tarda 26.000 años. Tenemos el de nutación, que consiste en un movimiento de cabeceo del eje de la Tierra, como lo hacen los trompos cuando giran, y se debe a la atracción de la Luna sobre el abultamiento ecuatorial. Dura unos 18 años y 2 meses. La parte de traslación la vamos a ver aquí, que consiste en dar la vuelta alrededor del Sol en 365 días, 5 horas y 57 minutos. Dijimos que hay 4 días que serán muy especiales. Acá, por ejemplo, tenemos entre el 19 y el 21 de marzo, es el equinoccio de otoño en el hemisferio sur y de primavera en el hemisferio norte. Entre el 20 y el 22 de junio es el solsticio de invierno en el hemisferio sur y de verano en el hemisferio norte. Este día la Tierra llegará a su máxima lejanía del Sol. Esta distancia se le conoce como afelia. Entre el 21 y el 24 de septiembre es el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, de otoño en el hemisferio norte. Entre el 20 y el 23 de diciembre es el solsticio de verano en el hemisferio sur y de invierno en el hemisferio norte. Este día la Tierra estará más cerca al Sol. Esta distancia se le conoce como perihelio. Bien, los movimientos de la Tierra lo vamos a ver aquí en una fotografía, cómo es que tenemos ahí ya plasmadas los 4 movimientos que tenemos. ¿Y a qué se debe entonces el clima? Está determinado por parámetros meteorológicos como temperatura, humedad, presión, viento y precipitación. Si tenemos en cuenta solo la temperatura, se obtienen zonas definidas según los diferentes sistemas de clasificación. Por ejemplo, el sistema de clasificación en el que se distinguen 3 zonas climáticas, dependiendo de la temperatura que hay en cada estación. Y vamos a ver qué cosas son las zonas climáticas entonces. Se dice que se denomina zona climática una extensión de territorio terrestre que presenta un clima predominante al cual estará determinado por su temperatura, precipitaciones, vientos, vegetación y su relieve.
Bien, el primero que tenemos es la zona tropical. La temperatura media suele ser de 18 grados a más, porque varía por la presencia de corrientes marinas y la influencia de la cordillera de los Andes. Este clima es debido a la incidencia de la radiación solar, que llega de manera casi perpendicular, lo que provoca que la temperatura sea alta y que las variaciones diurnas sean también muy altas. Llueve de manera frecuente durante gran parte del año. Tenemos la zona templada, especialmente en zonas elevadas en las que las temperaturas resultan más frescas que las zonas bajas a la misma latitud. La temperatura media es superior a los 10 grados centígrados en los meses más cálidos y entre menos 3 grados centígrados y 18 grados en los meses fríos. Aquí están las 4 estaciones bien definidas. La primavera con temperaturas que van aumentando a medida que pasan los días, el verano con temperaturas muy altas, otoño con temperaturas que van bajando a medida que pasan los días e invierno en el que se pueden producir heladas. Luego tenemos ya la zona polar. Su clima es glacial en el Ártico y en la Antártica, muy frío, y en la Antártica se ha llegado a registrar una temperatura de menos 93.2 grados centígrados debido a que los rayos solares llegan con muy poca intensidad. Bien, en este organizador te he querido presentar yo qué cosas son las zonas climáticas para poder entenderlo un poquito mejor. Bien, entonces tenemos aquí nuestras zonas climáticas ya en un gráfico que podemos observar. Zona templada del norte, zona tropical y zona templada del sur y los polos norte y sur a ambos lados. Bien, ahora entonces vamos a responder ya algunas preguntas después de haber leído la información. Una de ellas, ¿a qué se debe la diversidad de seres vivos, por ejemplo, las plantas y animales? ¿A qué se debe la formación de zonas climáticas en la Tierra? ¿En cuál de los tipos de movimientos de la Tierra se presenta la cercanía o lejanía de la Tierra con respecto al Sol? ¿Qué diferencias hay en los movimientos que realiza la Tierra? ¿Cuál es el origen de las zonas climáticas? ¿Cuál es la zona climática más caliente? ¿Y cuál es la zona climática más fría? Bien, mis ideas. Ya tienes nuevas ideas sobre las estaciones y la existencia de zonas climáticas. Si observas el mapa, puedes deducir también sobre el clima que debería tener el Perú de acuerdo a la zona climática en la que se encuentra. Responde las siguientes preguntas. ¿En qué zona climática se encuentra el Perú? ¿Cómo es el clima donde se encuentra el Perú? Seguimos aprendiendo. Para complementar tu investigación, reflexiona sobre la información que te proporcionó el artículo que leíste y seleccionado para ti. Analiza también las respuestas que has dado a las preguntas y las ideas que consideraste antes de la lectura sobre el lugar donde vives. Ahora sí, estás en condiciones de escribir algo más sobre las preguntas de investigación. ¿Cuál era nuestra pregunta de investigación? ¿De qué manera se relaciona la radiación solar con los climas? Ahora escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Escribe al lado de cada respuesta una idea a modo de fundamentación. Ordena tus ideas antes de escribir. Muy bien, felicitaciones. Realizaste la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Este aprendizaje te servirá para mejorar y cambiar de idea respecto a las estaciones, los climas, las zonas climáticas, etc. Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. La pregunta de investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la información de la lectura que te llamó la atención o tus conclusiones al respecto de la pregunta. Con tu familia, organiza cómo presentarás lo que has pensado compartir con tu familia. Para ello, realiza lo siguiente. Piensa en el orden en que socializarás la información que elegiste. Anota las ideas, compromete a uno o más de tus familiares y busca el momento adecuado para que se reúnan y te puedan escuchar. Sorprende a tu familia con la siguiente pregunta. ¿A qué zona climática pertenece tu región? ¿Por qué? Escúchalos y complementa o aclara sus ideas según lo que has aprendido hoy. Pueden buscar juntos más información sobre las estaciones. Ahora vamos a reflexionar. Ten en cuenta que has desarrollado esta investigación para explicar cómo se producen las estaciones según la inclinación del eje de la Tierra. Escribe qué hiciste para aprender. Por ejemplo, ¿a qué se debe la diversidad de climas en la Tierra? ¿Qué influencia tiene el ángulo de inclinación en la formación de zonas climáticas? ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre el clima tropical y el clima de la zona polar? ¿A qué se debe que el mapa terrestre lo hayamos presentado inclinado?
Responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas. ¿Qué consideras que para ti ha sido más fácil o más difícil de aprender en esta actividad? ¿Qué crees que puedes hacer para que lo difícil lo puedas aprender fácilmente? Y aquí ponemos un pequeño resumen de lo que has aprendido hoy. Por ejemplo, las zonas climáticas existen en la Tierra debido a las diferencias en la llegada de la radiación solar. Otro punto más. Las zonas climáticas se caracterizan por presentar temperaturas muy diferentes entre unas y otras. La Tierra tiene 4 diferentes tipos de movimiento. Y hay movimientos de la Tierra que son imperceptibles y muy lentos. Hay movimientos que afectan de manera inmediata a la Tierra y otros movimientos que por su larga duración pueden afectar a la Tierra en un futuro muy lejano. Bien, esto es lo que hemos aprendido el día de hoy, 5 puntos importantes. ¿Cuál es la actividad que vas a realizar en tu cuaderno para este día 2 de septiembre del 20? Te propongo que respondas a todas las preguntas en tu cuaderno de forma ordenada. Las preguntas que ya hemos hecho anteriormente. Las preguntas de reflexión, lo que te falta aprender y las que has aprendido el día de hoy para que lo registres en tu cuaderno y lo tengas muy claro. Y finalmente, después de todo lo aprendido el día de hoy, graba un audio, un video y realiza una exposición de cómo se realizan las estaciones considerando los movimientos de la Tierra. Ya esta vez vas a considerar los movimientos de la Tierra para hacer tu exposición de lo aprendido el día de hoy. Puedes hacer un mensaje de voz, de audio, perdón, por WhatsApp o si no, grabar un video de tu exposición. Muy bien, este video te lo estaré subiendo a la plataforma para que la puedas ver y guiarte mejor sobre la clase. Te recomiendo que le bajes la resolución para que no consumas muchos megas. Muy bien, muchas gracias. Te pido que te suscribas al canal y sobre todo le des a la campanita para